Bueno, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de a qué hora estén escuchando esto. Este es el podcast sobre la teoría contemporánea de Jean Mitri. Los anfitriones del día de hoy para este trabajo de esta clase somos Celeste Jurado, que es mi persona, Juan José Guerrero. Isabela López. Con Sebastián Mesa. Y Juan Diego Dueñas. y pues vamos a comenzar hablando sobre un poquito de lo que es la teoría contemporánea, como para introducir todo esto que nos presenta el autor. Y de allí pasaremos a discutir un poco sobre las tres películas, terminando con un par de conclusiones. Entonces, bueno, esta teoría como su principal, pues desde mi parte yo diría que su principal aporte es el hecho de algo que se nota en muchos de los puntos que trata Dimitri, y es que el cine ya no funciona como un componente cultural, sino que se va un poquito más a lo psicológico y al aportar este tipo de emociones con las que todo espectador se pueda como empatizar, como todo espectador como que realmente pueda sentir la película, más allá que simplemente ya intentar de alguna forma crear un super cambio mundial. Porque un poquito de lo que yo diría que trata este autor es el hecho de que, como ya ha pasado tanto tiempo, ¿no?, en el mundo, es como muy difícil intentar a estas alturas de la vida que una película de por sí pueda generar un cambio muy grande o muy visible. Entonces yo diría que por eso ya en esta época actualmente se están yendo las películas más a empatizar. Bueno, estos son conceptos que maneja Mitri. Mitri subraya las propiedades analógicas de la imagen cinematográfica, el marco de la pantalla, que es necesario en el cine, pero innecesario en la vida. La pintura muestra una sola realidad estética, ya que es la mirada única del pintor. En el cine se entiende que se trata de la mirada de un director, pero no la única mirada sobre la realidad. Pues yo opino, a mi parecer, de que este man de Mitrip es como. En su teoría está muy acertada con el tema de la psicología, porque él dice que explora las imágenes, ¿no? Y me parece como muy chévere porque no es lo mismo verse Whiplash con el tonito cálido a verlo con tonos verdes. No sería lo mismo ver Matrix con los tonos verdes que con un tono cálido, ¿no? Entonces siento que está muy acertado esa teoría que él tiene, al menos de cómo la imagen puede tratar al espectador. De igual manera él también toca un poquito el sonido, pero él se enfoca más en el comportamiento del espectador con la imagen. Entonces me parece muy chévere con eso porque sí, nos enseña tanto como el color y la imagen, todo puede como interpretarse de una manera diferente. Y pues cabe aclarar también que la teoría de él habla sobre en sí la imagen como la materia prima. Entonces es la percepción inmediata que tenemos como espectadores acerca del mundo. Es la información como que no se puede cambiar acerca del mundo, ya que no es una película surrealista, sino lo tiramos más hacia como lo realista, ¿no? Eh, Además, también es como un punto esencial de la teoría contemporánea sería que el cine tiene como o sea, lo único propio de él sería como el montaje. Sí, no, yo también como que añadiría, o más que añadir, sería como que apoyar tu punto, porque creo que a pesar de que se presente como una teoría contemporánea, igualmente los directores de alguna forma están construyendo una realidad que no se va a ir más allá a un punto surrealista, a un punto ficticio de alguna forma, sino que como que desde la propia realidad que ellos le presentan al espectador, están intentando representar un problema, una crítica social, un sentimiento, una emoción. Entonces como que incluso Dimitri se termina conectando con otros autores que presentan estas teorías acerca de cómo los directores pueden crear su propio mundo y le presentan su propio mundo al espectador. Pues sumándole a eso, en parte es gracias a que en cierto punto él es como el único teólogo que se encuentra entre muchos directores que presentaron sus teorías. Él directamente ponía en práctica en conceptos y en entornos reales sus
sus ideas, ya sea en sí desde cómo puede cambiar una opinión pública dependiendo desde dónde esté situada la cámara o directamente qué tanto te influiría el color. Sí, no, es un poquito de como que la diferencia entre la pintura y el cine, y es el hecho de que con el propio movimiento se está creando o se busca crearle un significado más allá, ¿no? Por ejemplo, algo que yo siento que es un recurso que utilizan mucho los directores y directores de fotografía, es el hecho de que, por ejemplo, vas a hacer un dolly out, quiere de pronto significar el hecho de que te estás alejando de que el protagonista, por ejemplo, se está alejando de las personas, tiene un sentimiento de soledad, que los primeros planos tienen que ver un poquito más con el hecho de que queremos acercarnos al protagonista, a sus emociones. Entonces, eso es a diferencia de la pintura, ¿no? Porque una pintura simplemente, pues, aunque también por su forma, por su color o la técnica con la que se llega a utilizar en la pintura, también pueden llegar a significar algo, siendo que el cine de pronto da este plus del movimiento, en el que inconscientemente nos está mostrando otras formas, otras emociones a través de eso mismo, de la cámara. Vamos a... Ahora vamos a hablar de Persepolis. Bueno, muchachos, primero para hablar de Persepolis nos tenemos que situar en lo que viene siendo la revolución iraní. Sí, la revolución iraní se refiere al proceso de movilizaciones que desembarcaron en el derrocamiento de la dinastía Pahlaví bajo el Shah Mohammad Reza Pahlaví en 1979 y que significó la instauración de la República Islámica actualmente vigente en Irán. iraní, exacto. Y pues, a mi parecer, al principio de la película hay una escena que marca mucho, que es ella en el aeropuerto, o en lo que viene siendo como un lugar así, un puerto grande que dice Teherán, Cincinnati, etc. Varios lugares donde ella está como en un baño, pero no precisamente está acicalando, no precisamente está haciendo algo que al menos en su cara se vea positivo, ¿ya? Ella se ve que va a salir, pero no se arregla como las demás personas. De hecho, al lado de ella tiene una mujer que se está pintando los labios y ella la ve y es como, uff, yo quisiera, o yo ojalá pudiera, no sé. Después de eso la vemos a ella como poniéndose, no sé cómo se llama ese, ¿alguno de ustedes sabe? El cosito. ¿Hijab? Creo que se llama hijab. El hijab. Ajá. Bueno, ella poniéndose el hijab encima y saliendo, y justamente comienza a ponerse todo como en blanco y negro porque pasa la niña, pasa todo. Entonces siento que allí nada más en esos primeros minutos la película nos muestra como de qué piensa tratar y de qué tan fuerte quiere tocar las cosas, porque a pesar de que yo siento que a pesar de que es una película un poco como, bueno, a pesar de que es una película animada, toca un tema bastante fuerte y de una manera muy sutil, por así decir. ¿No? Y aquellas personas que dicen que la animación es solamente para niños, no es que sean en sí gente inculta, sino gente que no entiende realmente lo que significa la animación, ya que gracias a sus técnicas y sus formas, a veces es mucho más fácil de acercarse como espectador a un objeto animado o un personaje animado, ya que no tiene que ver uno como ese expresionismo que tienen que tener a veces los actores y que muchas veces no dan como la talla, ya que eso se hace desde las salas de animaciones, esas expresiones ya están hechas. Ahí sería solamente los actores de doblaje que usualmente dan la talla. Y ya muchos directores lo han dicho, como el gran Guillermo del Toro, que el cine de animación es muy preciado y que tiene unos rangos que hacen que sea una rama muy importante del cine. Y por ejemplo es Japón. Japón es la mayor potencia de cine y animación como tal nomás, porque ellos han sabido manejarla y mostrarle al público que no es solamente una cosa de niños, que también se pueden tomar
temas muy importantes y serios, y no más Estudio Ghibli, siempre que sacan una película, nos rompen el corazón o nos hacen pensar, es precisamente por eso, porque no ven a la animación como un limitante de solamente para niños, sino que es para todo el mundo. Sí, mira, yo siento que justamente uno, o al menos en mi inocencia, por así decirlo, yo pienso en una película animada y digo, no, pues está hecha para niños, quiere retratar cosas bonitas, ¿no? Intensamente, una cosa así, como que es como con lo primero con lo que yo lo conecto, ¿no? Pero me parece bastante interesante el hecho de que justamente esta película que tú dices que de una forma sutil, yo siento que a pesar de ser sutil es muy directa porque lo dice con nombres, lo dice con, no, hasta llegan a hablar del Che Guevara y todo en algún punto. Entonces me parece que a pesar de que se utiliza animación e intenta ser sutil, la película también es muy directa en cómo quieren retratar la realidad, y también un poquito de toda esta pelea, lucha que están teniendo en ese lugar. Sí, claro. La libertad, obvio. O sea, en especial Y por la la presión libertad, hacia sí. la mujer, porque siempre tienen, es como ¿cómo lo digo? Oprimen el género femenino. Pues sí, lo tienen Suprimido. Sí, ¿no? Y justamente eso también, yo siento que se muestra en los primeros minutos, ¿no? Como que desde allí te tiran el hecho de que tal vez ella quiere huir, ella quiere irse a otro lado, No, y le ella no quiere preguntan. huir. O sea, ella no quiere huir. Al comienzo la sacan los La papás. sacan, O sea, la abuela por la ser saca. Margie, o sea, la chica, los papás deciden mandarla a otro país. Sí, no, pero o sea, al inicio uno no sabe eso todavía. No, claro. Claro, obvio. Entonces, Ella por no eso, opta por huir del país. Uno- Bueno, no huir, Yo no diría que uno al inicio uno no nota eso, sino que uno se encuentra confundido, ¿no? Porque pues es como, hey, te muestran los lugares, te muestran como un tablero de aeropuerto, por así decir, y te muestran, no, que lo que les digo, varios lugares de ciudades del mundo, y es donde uno ahí se comienza a preguntar como, ¿qué está haciendo ella acá? Ajá. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero ya más lo que viene siendo de ahí en adelante en la película te das cuenta de lo que acabamos de decir, de que es una narrativa que aborda los temas de lo que viene siendo la resiliencia, la identidad, la familia, la lucha, la libertad y cosas así que son muy importantes, que a pesar de que se tocan sutilmente son directas y son fuertes de tocar y de manejar. Sí, pues más que infantilizar muchos conceptos, están como más simplificados. Por eso pues no se entienden en cierto modo hacia dónde va o porque ella está afuera y quiere volver, sino hasta que la película va avanzando, ya que va introduciendo las cosas de manera breve, ahí lenta, y ya para que pues los mismos personajes sean quienes desarrollan la historia, la misma necesidad pues que tiene ella de volver o al menos de intentar reencontrarse con su familia, y que pues al final se da cuenta de que pese a que es lo que quería, no tiene la buena vida que tanto disfrutaba, o por lo menos que no era consciente que tenía. Pues yo creo que uniendo los temas tanto de Mitri y de Persepolis, hay algo pues bastante interesante que nos dice este man de Jean Mitri, es que la imagen cinematográfica existe junto a un mundo que representa, ¿no? Y el hecho de que ella, la imagen, o sea, como tal la imagen de Persepolis comience a cambiar de color a blanco y negro, nos expresa demasiado, ¿no? Nos dice mucho, y ahí también entra lo que viene siendo el montaje con... Bueno, no sé si sería el montaje como tal, vendría siendo más que todo como la imagen, ¿no? Casi la el materia estilo. prima. La materia prima, exacto. No sé, pues al menos a mí me genera como un estímulo y una manera de pensar todo diferente con esa unión de Mitri y de Persepolis. Sí, pues generalmente el color da como más energía y así, y que reflejen más que todo el color para las cosas que en cierto punto están pasando en el presente y no tanto en recuerdos, ayuda a que cuando ya se dan explicaciones se tenga como más seriedad, ya que al no haber como tantos distractores y tienes como que tú mismo prestar atención. Y tampoco hay que dejar de lado que desde que era una niña, pues como en sí la cultura, la sociedad nos
permite ingresar como a conocer la historia de ella, ¿no? Y ella es como, pues al ser una niña es tan moldeable que nos muestra claramente cómo la sociedad, la cultura te afecta o en tus pensamientos, porque en un inicio era apoyando como al lado, por decirlo así, a los derechistas, y los padres eran hacia la parte izquierda, ¿no? Para poder derrocar esto. Y también no hay como que dejar caer, es que la opresión hacia la mujer se ve muy reflejada en ella, ya que es una mujer y nunca quiere dejar como perder su identidad frente a estas situaciones. Bueno, también como que destacar el hecho de que se alinea un poquito también con lo que estábamos hablando al inicio, ¿no? De cómo en esta teoría de Mitri, la teoría contemporánea, él toca bastante lo que es el poder del cine para transmitir emociones y experiencias que de alguna forma, tal como en esta historia, son como complejas, ¿no? Y el hecho también de que en Persepolis se aborde el trauma y la resiliencia, explorando experiencias por medio de la protagonista que es Margie. Como que también retrata mucho este hecho de tocar emociones, y que a pesar de que sea esta película, como hemos dicho bastante, de que sea animada, de que en algunos puntos sea en blanco y negro, como que igualmente por medio de la animación, a pesar de que es una animación que yo diría, teniendo en cuenta, por ejemplo, como comparativa a estas animaciones de Disney, así que son un poquito más complejas, y esta animación es más, yo diría que un poquito incluso sencilla, sí, porque no es simple, sino que es como sencilla, como que de alguna forma igual logran retratar por medio del color, por medio de los diálogos, es como que de una forma también muy fuerte, como que las emociones por las que están pasando las personas. Pues sí, y esto viene relacionado también con el espectador, ¿no? Como en la película genera ciertas emociones al espectador, y como Mitri analizaba las imágenes cinematográficas con la perspectiva del espectador. De hecho, Persepolis involucra mucho la historia de la niña con el público, o sea, nos permite reflexionar sobre temas como de identidad, libertad, y también pues en sí la conexión emocional que tenemos hacia ellas. Hombre, y otra cosa que también pues es muy importante es lo de la narrativa y el tiempo, ¿no? Mitri argumenta que pues por medio de la temporalidad del montaje puede manejar todo lo que viene siendo el tiempo, la narrativa, y esto se ve muy bien en Persepolis, ya que pues nos hacen flashbacks, también hay una estructura narrativa que alterna mucho entre la niñez, la adultez de Margin, eso, de Margin. Y pues es como una técnica que nos ayuda a entender mucho los eventos que influyen en la vida de Margin. Es como esa narración no lineal que refuerza una idea. Y pues en parte esas ideas vienen a raíz de la estética. La estética en sí de toda la película viene basada en el cómic, en la novela gráfica que tiene totalmente los elementos que son extraídos y expuestos pues en la película. Los trazos finos, los dibujos a blanco y negro que ayudan a resaltar en cierto modo la emotividad y pues la misma identidad cultural que tiene el país, que tienen los escenarios que los personajes frecuentan, y al mismo tiempo los elementos como la ropa, la ciudad, las partes de las ruinas, o incluso cuando viaja y vuelve del extranjero, en donde se le trata como una transformación o al menos una impugnación a lo que es la identidad de Margie. La identidad de Margie, porque pues al final pese a que ella quiere seguir siendo pues quien es, al momento de volver a visitar a su familia se da cuenta de que no puede, que ella está perteneciendo a un mundo que le permite tener más posibilidades, y eso pues ayuda a mostrar ese reflejo que tiene la película con el cómic, porque pues el cómic ha entrado en listas de los mejores cómics en cuanto a historia narrativa, en cuanto a drama y en cuanto a recomendaciones, siendo de los que más se presentan junto a
obras muy emblemáticas ya en este ámbito, como podrían ser The Watchmen, The Dark Knight o incluso V de Venganza, que son de autores los cuales son muy reconocidos en torno a la narrativa que aplican en el medio del cómic. En este caso la película es una calca total y eso es un gran reconocimiento en torno a la misma estética, ya que respeta mucho su propio material original. No olvidemos también como el duelo por el que ella pasó cuando regresó a su país, ¿no? Y también cuando estuvo en Viena, porque cuando ella conversaba con las personas de su alrededor, la trataban indiferente por pertenecer o ser iraní. Y cuando regresa pasa por un duelo del que ella casi no se recupera y termina intentando suicidarse. Pero finalmente es como ¿cómo se le dice? Como el valor que uno tiene, se me va la palabra, como la valentía, la capacidad de sobresalir de eso, la resiliencia. Sí, sobresalir de la resiliencia y la identidad y autodefinición que tiene Margie, pues en el contexto de represión, ¿no? Y también la rebeldía que sentía Margie al no encajar como con las expectativas tradicionales de su entorno, ¿no? Se representaba pues su interés hacia el mundo occidental con figuras como Bruce Lee y los Bee Gees, si no me equivoco, ¿no? Y también es como la moralidad impuesta por el régimen y cómo ella trataba de desafiarla desde que era una niña hasta su adolescencia, y ya después en su adultez optó por seguir las normas del régimen hasta que ya no pudo más y optó por salir o irse en sí de Israel. ¿Israel era? Irán. Porque es iraní, sí. Pero sí, no, es justamente como un poquito lo que de lo que hablamos ahorita, ¿no? De cómo, y que tú misma dijiste, de cómo era como, de niña era muy moldeable, y un poquito como que, claro, escuchaba tal cosa en el colegio, porque ella le contaba eso a los padres, después los padres decían, no, ocurrió fue de esta forma, entonces siento que justamente por eso ya al crecer, y realmente de pronto, se me da la palabra en español, embrace, pero como acoger ya toda esta realidad iraní, como que ella realmente toma la decisión que finalmente como que nosotros de pronto no podemos decir si está bien o si está mal, pero toma la decisión de seguir con las normas, tal vez justamente por el propio instinto de supervivencia humano. Bueno, y ya siguiendo como que un poquito con otra película, la de A Girl Walks Home at Night, la chica camina sobre la casa. Miren que, o sea, no sé si esté totalmente correcto, pero para mí me recuerda mucho un poquito al expresionismo alemán, sobre todo por el hecho de cómo hacen este uso de lo surrealista en lo contemporáneo, ¿no? El hecho de que haya una vampiresa con B de venganza, como que empoderándose y masacrando, bueno, no masacrando, pero como que sí alzándose ante lo masculino de alguna forma, porque está representado, yo diría que de esa forma. Me recuerda mucho a eso, incluso me recuerda un poquito a Nosferatu, teniendo en cuenta este hecho de los vampiros. Pero no sé ustedes ahí qué opinan de pronto. Pues mira que yo sí, o sea, a mí sí me parece como un poquito parecido con en general el expresionismo alemán, porque vemos muchos paisajes como vienen siendo urbanos, pero muy solitarios, ¿no? Entonces siento que eso, al igual, a ver, hay diferencia, claro está, porque en el expresionismo alemán las casas eran como no sé, como las de... ¿Cómo es que se llamaba esa? No, la película esta de Nightmare Before Christmas. La de Jack, la del increíble el extraño mundo de Jack, que son las casas así súper con el techo doblado. Entonces, a pesar de que esa es la estética como del expresionismo alemán, siento que como tal el ambiente urbano, que no es el mismo, da como esas mismas sensaciones, ¿no? Como esas mismas vibes. No sé. Pues sí se puede tratar de relacionar con el expresionismo en la...
Y pues también la película ofrece como temas de género, opresión, la lucha por la autonomía sobre el patriarcado, que sería como uno de los temas importantes que se toma, no solo en esa, sino también como en las tres películas de las que vamos a hablar. Porque pues toca ¿cómo se le dice? La relevancia de la mujer, no solamente sobre la opresión del patriarcado. Sí, justamente. Pues la opresión del patriarcado sería como en estas dos primeras, para aclarar. Pues sí, ¿no? Y justamente eso se ve desde el hecho de que la directora sea una mujer, ¿no? Siento que eso también es como que muy importante, e incluso si, pues llevándolo también un poquito a la teoría, llevándolo un poquito a la teoría de Dimitri. Sí, como que llevándolo un poquito a la teoría y el hecho de que el espectador sí o sí como que intente darle un tipo de significación humana a la película, a pesar de que sea surrealista y que estemos viendo un vampiro chupar sangre en las calles de California. Siento que de alguna forma, o el significado que yo le daría, que no tiene por qué ser correcto, es el hecho de cómo las mujeres, en este caso esta vampiresa, justamente como que ataca a la opresión chupándole la sangre. Porque es importante resaltar también el hecho de que ella no vaya a atacar a cualquier hombre, sino que es justamente a estos hombres que se persiguen como malos. Ajá. Sí, pues, y en parte eso suma mucho valor, ya que le dan poderes no solo a una persona, sino a un concepto, a una idea, que vendría a ser una búsqueda de igualdad en una sociedad que no lo es tanto, en especial California, en donde directamente ya ni por sexo se pelean, sino directamente por cualquier opinión. Es curioso, ya que pues eso se ve mucho también y reflejado en que los lugares por los que ella frecuenta están vacíos, no hay gente. Es como si ella fuera como lo único existente en su mundo, y pues su objetivo, que es la búsqueda de igualdad, es como lo que nota, esas discrepancias y esas injusticias que se dan. Eso sería como la dualidad entre la opresión y la libertad que se tiene con Sí. ella. También hay como un punto con lo que decía Cele, que ella solamente ataca a cierto tipo de hombres, y en una escena específica se le acerca a un niño. Y aquí se nota también como no sé cómo decirlo, como entre la inocencia y lo que podría llegar a suceder en un futuro, si el niño opta por el camino del bien y el mal, por decirlo así, y aquí ella termina amenazándolo a él, de cierta forma. Es como un reflejo y manera de mostrar que en este mundo los monstruos son las personas y no los que tienen poderes. Pues siguiendo como por esa línea en sí de cuál es la esencia de la película, también se ve muy remarcada por el manejo de cámara y luz, ya que directamente la película está manejada en varios ritmos, ya sea cuando camina, cuando contempla algo, directamente cuando ataca a alguien. La construcción ayuda a transmitirte esa superioridad de poder, esa agilidad y esa velocidad para, en cierto modo, simbolizar esa búsqueda de valor. Y todo esto es también dicotómicamente comparado en las mismas calles, que es como si nos trasladaran a una lúgubre ciudad del siglo XI, en donde los cuentos de vampiros estaban muy presentes, y en especial pues las vivencias. Básicamente oscurecen todo, pero dejan ver como que sí hay algo ahí y que sí existe algo. O sea, más o menos como lo que viene siendo un montaje psicológico, ¿no? Sí. Porque primero nos muestra la ciudad así toda en blanco y negro, lo que vos decís como una ciudad del pasado, y después nos muestran a la chica que se hace como una especie de introducción psicológica, porque nos muestran a la pelada como, como una pelada multifacética, que quiere desarrollar como una figura compleja, ¿no? Pero todo esto con el tema de la iluminación, del montaje, nos ayuda también como a meternos en ese, por así decir, en ese cuento, y de decir como, lo que vos decís, sucede hace mucho tiempo. También lo que veníamos hablando del expresionismo alemán, genera como todas esas, ¿cómo se dice? Como a tejer, como para tejer todo ese ámbito, todo eso. Sí, exacto, como para eso.
Sí, no, y justamente como también por ese ámbito del montaje de la película, yo siento que se termina también, bueno, por todos los elementos, por el montaje, por la luz, por el color, se termina convirtiendo en una película de terror, ¿no? Y es una película, si no estoy mal, de terror, el hecho y de que a pesar nosotros, sí, un vampiro atacando personas, entonces, y que a pesar de eso, de que hace una película de terror, nosotros terminemos como espectadores generando esa conexión de un ataque a la opresión masculina y cómo es también de alguna forma representado, o como esta chica representa una lucha feminista, más allá del hecho del horror, de que están atacando personas, me parece como que muy, muy, muy chévere. Algo muy interesante en eso es que no está manejada como tal, como una película de terror genérica, ni la típica película que uno se vería en Halloween, en donde no importa tanto un desarrollo en los personajes, sino que aparezca el monstruo y ya, o que directamente pasen del punto A al B, sino que aquí es manejada más como una película que viaja a la misma psicología del personaje hasta cierto punto en que uno ya tiene muy normalizado que es una vampira y que tiene poderes, porque lo que importa es directamente cómo piensa. ¿Y a quién atacan? Exacto. Sí, eso es como que muy bonito, el hecho de que sin necesidad de diálogos, igualmente uno como que pueda comprender lo que está ocurriendo entre los dos personajes, ¿no? Y como también como que trasciende a las relaciones típicas que vemos en pantalla de que sí o sí, si un hombre está con una mujer, no son amigos, no son compañeros, no tienen que ser pareja, como que eso es algo que se ve mucho en las películas, entonces me parece como que muy importante también el hecho de que se rompa un poquito con eso. Y como que también yéndonos por ese mismo orden de ideas, siento que otra película que representa mucho justamente esto de representar emociones y la necesidad de diálogo es la introducción de las 3 películas de Three Colors, que es la película azul, y cómo justamente por medio de las imágenes se están representando emociones e incluso por el mismo título y el mismo color que es azul. Sí, justamente el montaje de esta película tiene como un interés importante ya que se entienden los sentimientos de la actriz sin diálogo. Y también cabe aclarar que la película, que se llama Azul, tiene que ver con la bandera de Francia por los 3 colores, y aquí también vienen sus otras trilogías, que es blanco y rojo, y azul quiere representar la libertad. Y también las otras 2 películas se van a relacionar, se van a interrelacionar, así sea con una pequeña escena, y al final de la última película Rojo nos damos cuenta cómo finalizan los 3 protagonistas de todas las películas. Y eso no es tanto a nivel económico, sino más a nivel social, ya que tienen que lidiar con muchos problemas aparte pues, de sus mismos territorios, también con los problemas migratorios. Y eso en la película se ve muy reflejado en torno a la misma soledad que manejan los personajes y el mismo conflicto interno que maneja la protagonista al momento de tener esas pérdidas. Sí, ¿no? Y justamente eso, como que el hecho de que por medio de esa misma soledad siento que se quiere representar un poquito de lo que hablaba López, que es la libertad, ¿no? Cómo ella se va, es que se me va la palabra exactamente, pero se va como despegando de todas sus cosas, ¿no? También por el hecho de la pérdida, como dice, no, ya no hay necesidad de amigos, ya no hay necesidad de la casa, y que solamente como que su mayor importancia es como que conservar esta lámpara que de alguna forma es como muy importante para ella. Me parece interesante cómo genera esa conexión entre esas 2 emociones, como por medio de la imagen, de la materia prima, y incluso solamente el título como que se puede desarrollar toda la película, ¿no? Es como que el azul siempre, en toda la película, siempre está presente, la lámpara, la piscina, bueno, sí, de por sí todo, incluso se podría que decir por medio de esto de las lágrimas, ¿no? Y el hecho de justamente esa opresión psicológica que tiene ella de una larga pausa de no quiero sentir, no quiero tener nada, no quiero acordarme de nada, por esta pérdida que justamente más allá de que haya perdido personas, también es como una pérdida de ella misma, de cómo se representaba ella como madre,
cómo se representaba ella como esposa y que se terminó rompiendo, y ahí es donde justamente como que toca un poquito de lo que tú estás hablando, de que es como que volverse a encontrar. Entonces me parece muy chévere cómo la película va desarrollando todo esto para terminar con un final que si uno realmente como que lo analiza, e incluso sin analizarlo, el hecho de que, solamente el hecho de que ella llore, representa mucho de como que finalmente descansó, ¿sí? De alguna forma descansó. Y me parece muy bonita incluso la escena en la que en su casa, si no estoy mal, en su casa, la mucama, ella encuentra a la mucama, creo que es la mucama, llorando, pero llorando desconsoladamente, y le pregunta ella misma, ella que fue la que tuvo la pérdida, ¿por qué lloras? Y que ella le dice, que ella le responda, porque tú no estás llorando. Como que me parece muy chévere y me parece muy bonito de cómo también representa un poquito estas conexiones humanas, esta empatía que incluso la protagonista, sin querer quererlo, porque ella no quería hablar con nadie, no quería ayudar a nadie, no quería meterse en nada, también llega a ocurrir también con esta chica que la querían, o que sí, bueno, porque lo era de alguna forma, que la estaban poniendo ahí no de prosti, sino de stripper, si no estoy mal, ¿cierto? Lo que hablamos del montaje dentro de la película, también aparecen unos leitmotiv como constantes cuando ella no quiere hablar sobre el tema, y se ve también como un fundido a negro, y ya vuelve la protagonista, que me parece también muy curioso e interesante, como esta parte de entender o tratar de comprender qué es lo que ella quiere decir o no quiere decir frente a la situación. Y eso también se ve reflejado en muchos manejos estéticos que tiene la cámara en cuanto a no mostrar a veces a la chica. Entonces, la pintura es un medio de expresión que refleja la realidad histórica, las costumbres y las condiciones de los materiales de las culturas. Por su parte, el cine es un medio de expresión artística que transmite emociones e ideas a través de narraciones. Y pues la relación entre la pintura y el cine se puede ver en la utilización de la imaginería artística en el cine. Los cineastas pueden utilizar referencias visuales de la pintura, la atmósfera de toda la película, o para una escena, un decorado o pues un vestuario. El color también es una herramienta fundamental en el cine, ya que nos puede despertar emociones en los espectadores y ayudar a construir pues, el relato. Los cineastas pueden utilizar una paleta de colores específica para resaltar temas o simbolismos, o también para representar el estado de ánimo de un personaje. Y concentrarse en objetos, en paisajes o directamente en planos estáticos, pero con algún indicio que te da como un concepto de que está pasando el tiempo, como la taza del café mientras la sombra gira, cuando se queda viendo la lámpara que tanto aprecia y que como esos cristales que tiene empiezan a girar. Ahí son como indicios de que el mismo tiempo está presente, y que pese a que nosotros conocemos la situación de ella, a dónde está yendo o qué está haciendo, marca como ese pasar del tiempo sobre ella, y como eso en torno a mientras la película va avanzando, a ella también le va afectando, ya sea en que empieza a tener más soledad o también empieza a colapsarse mentalmente más. Y pues la película lo hace muy bien, y así continúa por muchos planos, muchos aspectos. El manejo lumínico es simplemente magnífico, hermoso, pero pues ya finalizando, si hay un error grotesco, bueno, eso ya depende de cada quien, y es que literalmente se ve el boom con el cual están grabando la llamada. Ay, Se ve el boom. Y es curioso porque justo cuando ella cuelga, antes de que la cámara se mueva, lo suben. Entonces directamente ya en ese movimiento uno lo ve, porque pues de por sí ya estaba como entre medio de unas columnas del techo y sombras, pero sí, ya lo estaba como escondiendo. Sí, ya eso lo hace muy visible. Pues justamente te quería hablar de eso, y es de que, bueno, ya que estamos hablando de todo un sube y baja emocional, de los planos que son tan espectaculares, pues, ¿vos no crees que, teniendo en cuenta lo que dice este man Dimitri sobre la psicología y todo esto, sea, bueno, no creo, pero miremoslo desde el lado, no sé, cinematográfico, de que esa parte también sea como para
decir, listo, hay tanta belleza, tanto esto, pero también está esta cagada como con lo psicológico, no sé, ya que pues lo que les digo es un paisaje emocional, ¿no? Es un paisaje emocional de que aborda colores, aborda todo lo que viene siendo los planos, pero sea, digamos, una embarrada a propósito. ¿No crees que puede llegar a ser algo? Aunque claro, me parece un poco como fuera de contexto que muestran el boom, ¿no? Sí, pues es un punto interesante porque pues de por sí Dimitri habla sobre la forma, sobre el aspecto y sobre la representación, pero qué tanta representación emocional puede tener algo que bajo muchas otras direcciones o conceptos teóricos puede llegar a ser un error técnico netamente del equipo, porque pues si bien es porque pues si bien eso lo pudieron haber arreglado simplemente haciéndole un poco más de zoom al plano y no se vería desencajado la esencia que tiene la escena en sí, que es la charla por el teléfono, porque la protagonista está en el centro y ahí lo primordial es lo que ella dice, más no que tanto interfiere el boom que se ve desde arriba. Y pues si bien en cuestión de estética sí es como un error ahí que se puede llegar a notar, que tanto en lo teórico interfiere. Pues no, yo te iba a decir de que pues listo, vos me decís de que es un error que se puede corregir, ¿no? Pero pues también te respondo con que es un pensamiento visual. Porque aunque listo, nos proponen todo de que sea súper bello, súper lindo, digo lo que vos decís, de que solo con un zoom se puede acercar y como arreglar esa imagen o ese plano, yo digo como listo, si la idea de la película era como mostrarnos tantas cagadas, las lloradas, como todo esa que hasta ella se piensa en suicidar, hombre, yo también digo como, si lo hicieron de aposta, uff, detallazo, si no fue así, es como, qué cagada, pero también, digamos, mirarle ese lado bueno, ¿no? Sí, les resultó al final. Sí, exacto, como también de incomodarte a vos, ¿ya? Porque eso es lo que te genera, ¿no? Como esa incomodidad de que tanto plano lindo que hay. Y llegamos a ese. Y llegamos a este que lo caga, ¿ya? Yo siento que no fue intencional. O sea, como que volviendo a todo eso, yo siento que no fue intencional, sobre todo por la estética que está proponiendo la película, ¿no? Y los propios temas que están proponiendo la película. Siento que el hecho que de pronto se quiera realizar o llegar a esa incomodidad, como que no va tanto a lo que quiere representar la película, que es el duelo, la libertad y la soledad. Entonces, yo creo que ahí sí de pronto se les fue y como se esconde un poquito con las sombras, porque la verdad yo al inicio no lo había visto. O sea, como dijo Juan Diego, porque subieron el boom fue que uno se da cuenta que pana, ahí había algo Porque que pasó ahí. Ajá, porque estás como escondido entre las sombras, entre unas cosas, y ya cuando lo suben es que uno se da cuenta. Entonces yo de pronto creo que sí se les fue, pero sí está como que muy chévere eso de llegar a analizar como que todo lo de una película, ¿no? Como que lo que hablábamos al inicio, de que nuestro propio instinto humano es directamente analizar y llegar a conectar justamente con lo humano, con las teorías, con las emociones, todo lo de una película, y cómo simplemente estamos creando una conversación alrededor de un micrófono. De como cineastas, ¿habrá sido intencional o no habrá sido intencional que se vea un boom? Sí. Es que pues, ese es el punto en sí, porque intencionalmente o no, incluso si hasta a ellos se les pudo llegar a haber pasado, porque en cierto punto no se ve de por sí por las sombras, al momento de realizar el montaje de la película, como ya decía, se pudo haber corregido. Entonces, independientemente de si fue algo intencional como para generar discusión o una observación en la película, también pudo haber sido algo solucionable en cuanto a términos de montaje, porque solo era aplicar un zoom. Entonces, eso sí queda como interesante, esa reflexión de que tanto ya no solo es la representación de la realidad, sino incluso uno mismo llegar a interferir en la realidad que construyó en ese mundo, porque pues en torno a ese mundo de la película es en cierto punto algo distópico en algunos aspectos y en tonos
grises, azulados, porque pues en la realidad el cielo y el pasto no se ven así de azul. Los perros lo ven así de pronto. Tal vez los perros, pero el humano no. Daltónico, uno no sabe. Bueno, también. Uy, sí. Para mí que fue un accidente, pero los errores también aportan, en mi opinión. Pero sí, ¿no? Justamente como realizadores podemos crear esos espaciotiempos y esas realidades por medio por medio del cine, ¿no? También el hecho de lo que estábamos hablando de cómo las cosas eran lo que representaba el paso del tiempo y que realmente como espectadores nosotros vivíamos ese shock o esa pausa larga que tiene la protagonista a través de su duelo. Me parece como que muy interesante y también como que conecta mucho con con la teoría contemporánea, ¿no? Y cómo de alguna forma como realizador nos estamos como ella misma, nos estamos redescubriendo en el cómo podemos atrapar hoy en día a los espectadores ya teniendo tantas distracciones por fuera, ¿no? Como algunas cosas se volvieron muy simples, otras ya se volvieron como que muy estéticas, entonces me parece como eso como muy, muy bonito y como también una reflexión que podemos dejar también para ir ya concluyendo. Claro, pero también aquí me surge como una intriga, pues no sé si decirlo, un conflicto interno con respecto a la creación de estas películas, porque tenemos en cuenta las otras dos, las anteriores que hablamos, fueron realizadas por mujeres y esta última es por un hombre. Entonces justamente hay unas escenas, no sé si decirlo de esa manera, sé que sexualizan un poco a la mujer o fue también como por la intención, ¿no? De pérdida y al mismo tiempo como de esta libertad, por decirlo así, frente al duelo que estaba sucediendo. Sí, no, justamente como que aquí podemos también pelear un poquito con el... bueno, no pelear, pero sí podemos como que debatir el hecho de que como en estas anteriores películas estábamos viendo que la representación del hombre no tiene que ser directamente algo romántico y como aquí... Claro, que de pura casualidad entre estas tres películas y es que en esta la dirige un hombre y que veamos que directamente el personaje masculino tenga que tener de alguna forma una relación romántica, bueno, no tanto romántica, pero sí una relación allí tal vez un poquito romántica, un poquito sexual con la protagonista. Sí, de pronto es más como sexual, pero el hecho de que simplemente se genere esa conexión allí de una de que no, hombre y mujer tiene que pasar algo sí o sí, y que por pura casualidad le esté dirigiendo un hombre, sí me parece ahí como que un poquito cagada, de alguna forma. O como mujer a mí me parece como que un poquito cagada. No, totalmente de acuerdo. O sea, ese ha sido mi conflicto con respecto a la comparación de estas tres películas. Y también, pues, relacionándolo con lo que Mitri decía, que el cine no solamente cuenta historias, sino que también expresa, pues, ideas abstractas, ¿no? Y también, pues, como cuestionar la filosofía de la realidad. Pero, obviamente, esto ya sería como aparte con respecto a la creación de sus otras dos películas, porque si hablamos de Blanco, que es su segunda película de esta, hablamos de una pareja, de un hombre sueco que se casa con una francesa y cómo supera. Aquí también aparece como otro duelo, porque sucede como no una superación en sí, sino que se casan y luego se divorcian, o sea, como por esta... siempre es como el redescubrimiento de alguna forma. Y pues con eso el redescubrimiento, algo interesante es que este director, en cierto punto, la forma en que lleva la narrativa es pues él dirigió algunas películas y luego ya se convirtió netamente en novelista, y la forma en que lleva la narrativa pues de esta obra y así, sí se siente como si estuvieras leyendo el mismo libro, porque pues él usa más el marco psicológico antes que un marco más visual. Los visuales lo usa más como para acompañamiento de que el cine, en este caso su película, va a llevar una imagen azulada para ayudar a representar la soledad y el duelo. Pero si bien la narrativa se puede lograr entender independientemente quitando los cuadros más de obras de pintura o de teatro, porque directamente es en cómo él va narrando los problemas de la protagonista lo que al final consigue transmitir la historia. Sí, no, el hecho de que él en realidad esté utilizando lo visual justamente para relacionarlo con lo psicológico.
Bueno, y así, ¿Ya? sí, sí. Ah, no, yo quería agregar, es para antes. No, pues yo quería agregar es con respecto a la trilogía, que en su última película, En Rojo, que en sí con respecto a la bandera de Colombia, de Francia, habla sobre la fraternidad. Aquí obviamente tenemos otra relación entre hombre y mujer, pero va más allá porque es una modelo con un señor ya de edad. Entonces tenemos como este juego entre identidades, ¿no? O sea, con respecto a las tres películas, en la primera es sobre la libertad de identidad sobre ella, en la segunda es sobre un hombre, específicamente sobre cómo logra salir en una ciudad que no es de él, en un país. Y en la última, pues en sí es como la fraternidad que surge entre una mujer, una modelo, después de un accidente que sucede con el cachorro que es de este señor. Es como se entrerelacionan las tres con, no sé si decirlo por la parte del montaje o en sí como la identidad que tiene, la estética también. Y así, de esa manera, concluimos con este podcast. Sí, podemos concluir el hecho de que siempre como que en todas las películas, yo siento que incluso obviamente se van a ver un poquito más en la contemporaneidad, pero como siempre estamos de forma humana relacionando todo a lo psicológico, a qué nos hace sentir, a qué como que ese para mí es el espíritu de las películas, es como que el hecho de por qué una persona quiere hacer cine y es poder conectar con el espectador. Esa es como que la reflexión final, yo diría, con esto concluimos prácticamente y nada, esperamos que les haya gustado. Un feliz día, tarde, noche en el momento en el que lo estén escuchando y también un feliz cumpleaños a nuestro compañero Juan José. Y nada, que estén muy bien. Hasta luego.